Bruce Cameron escribió 3 libros. El 1 es La razón de estar contigo. El 2 es La razón de estar contigo, un nuevo viaje, o sea, una secuela. Y el 3 es La razón de estar contigo, de regreso a casa. La mamá del cachorro, Bella, ella fue secuestrada. Entonces, el bebé buscó un hogar y no encontraba. Entonces, fue a un lugar donde vivían varios gatos. Era un lugar abandonado. Y ella conoció a una mamá gato. Bueno, al menos Bella, al menos ella sí le decía. Entonces, Bella tenía varios hermanos y todos sus hermanos eran gatos, pero él no sabía que eran gatos. Los veía peludos, sí, y después de un rato se fue dando cuenta de que no eran igual a él, que eran muy diferentes a él. ¿Por qué? Porque ellos eran muy ágiles y lo rasguñaban y él pensaba que era un juego y ya se ponían a jugar él y sus hermanos gatos. Entonces un día un vecino de enfrente que vivía enfrente de esas casas abandonadas, un día se fue ahí a asomarse porque todas las noches escuchaba un miau y un ladrido después. Después fue y se encontró a un chorro de gatos y atrás de ese lugar estaban hablando 2 personas y estaban hablando sobre que estaban planeando exterminar todos esos gatos y matarlos, incluyendo al perro, porque ahí sí iba a ser ahí una construcción. Entonces los gatos estaban interrumpiendo la demolición, porque todas las casas que había eran casas abandonadas, o sea, terrenos solos. Eran terrenos solos. Entonces, se estaban planeando exterminar. Y el hombre dijo, no, aquí hay animales viviendo, no lo pueden ya demoler, porque aquí hay animales. Entonces él ahí se puso hasta que llegaran las excavadoras. Y llegaron un chorro de gente y excavadoras y él ahí se quedó y dijo, yo no me voy a mover de aquí hasta que terminemos, hasta que ya saquen todas las máquinas de aquí. Entonces, en eso, el hombre agarró a Bella. Entonces se la llevó a su departamento. Aunque en su departamento no dejaran que hubiera perros, de todos modos, estaba ahí. Entonces se la llevó. Entonces él batallaba mucho porque Bella ladraba y ladraba todas las noches. Y luego cuando él se iba a trabajar, ladraba y ladraba y todo el día se la pasaba ladrando. Y un día lo reportaron con el dueño de los departamentos. Lo reportaron y ya fueron el dueño del departamento y dijeron, tal persona te está reportando porque aquí hay un perro. Entonces van y le dice la mamá del señor, no,
aquí no vive ningún perro, solo es un perro invitado. Una amiga nos pidió que lo cuidáramos. Entonces, pues ahí ya se lo quedaron. Luego el hijo le pregunta, ¿por qué dices eso? Después nos van a volver a cachar y se lo van a llevar a la perrera. Entonces, un día que amaneció, el hombre vio que ya estaban casi a punto de excavar y ya estaban poniendo las máquinas para demoler los lugares abandonados. Entonces fueron con las máquinas y él luego se asomó y salió corriendo y dijo, aquí no se puede hacer nada. Y le llamaron a varias organizaciones y a una persona de la tele. Entonces, el dueño de la excavación sobornó a los de la tele para que él no saliera en la tele, porque le iba a dar mala... Pues sí, ya no lo iban a querer contratar porque iban a saber lo que él estaba haciendo. Entonces, los sobornó a los de la tele, pero los de la tele de todos modos lo grabaron para que vieran lo que ese señor estaba haciendo. Y ya llegaron otras personas, que era un gobernador de ahí. Entonces ya llegó y dijo que ya no se podía demoler, porque ya había mucha gente diciendo que no, y luego que afuera de su casa ya estaba mucha gente diciendo que ahí no se puede. Entonces pues ni modo, lo tuvieron que abandonar, y la persona que quería matar a los gatos, pero no, solo no había ido a trabajar porque el hombre se sentía muy mal. Entonces ya el siguiente día fue, y al siguiente día de repente había un chorro de cámaras y personas grabando afuera de ese lugar. Entonces él dijo, no, mejor hoy no vengo porque después van a cachar que traigo un perro acá. Y ya, ese día no fue, y al día siguiente sí fue, porque ya no había cámaras ni policías. Entonces fue y su jefe lo detiene y le dice, ¿qué traes ahí escondido? Y ya le enseñó, porque le dijo que si no le enseñaba lo iba a correr. Entonces le enseñó qué traía y se enojó, pero a la vez se puso feliz, porque se había dado cuenta que los días que no había ido y en los días que sí había ido, estaban felices las personas de tercera edad. Entonces, como estaban felices, a él le parecía bien, porque todo el día se la pasaban acostados y dormidos, y eso no les hacía bien. Entonces, después de varios días de estarlo llevando al trabajo, un día de repente llegaron, en lo que estaba trabajando el señor y el perro estaba allá, llegaron varias personas, exterminadores y personas de la perrera y veterinarios. Y llegaron, y en cuanto ven al perro, dicen, ¿de quién es este perro? Porque en la ciudad en la que vivía el hombre era ilegal tener esa raza de perro, Pitbull, esta raza. Y como era ilegal, no se podía tener adentro de la ciudad. Entonces se la tuvieron que llevar a un reservatorio, un zoológico casi, donde lo tenían. Y ahí le dan de comer y todo. Pero Bella no estaba feliz de estar en ese lugar. Estaba muy enojada porque estaba lejos de su dueño. Entonces, como estaba lejos de su dueño, estaba muy enojada. Y como un día no fue el dueño, decidió Bella salirse de ahí. Y salió. Y eran 800 kilómetros que Bella tenía que recorrer. Entonces fue recorriéndolos, y en el camino se encontró campesinos, personas de tercera edad, pueblos, fue
pasando por pueblos, ciudades y demás y no encontraba al hombre. Entonces fue busque, busque, busque y toda su vida se la pasó buscándolo. Hasta que un día lo logró encontrar. Pero antes de eso había pasado por muchos dueños. Muchas personas lo habían rescatado, pero él siempre escapaba de ella. ¿Por qué? Porque ella no sentía que le daban el mismo cariño que le dio el hombre. Entonces se fue escapando de cada lugar. Y todas las personas habían sabido que Bella había tenido un buen hogar antes. Y así sucesivamente, hasta que a mitad de su camino le salvó la vida a un hombre. Y Bella salió en las noticias. Y cuando lo vio el hombre, rápido fue a buscar a donde estaba el lugar. Porque el hombre se había pasado mucho tiempo buscándola, unos 2 años buscándola, hasta que la vio en las noticias y se fue justo a donde habían dicho que estaba. Y él la encontró y ya se fue con Bella a su casa y ya, los dos vivieron muy felices. Ajá, y ya, eso fue todo el libro. Que quería matar a los gatos y ya no tuvo trabajo. Entonces, en su casa, de todos modos había ese problema, que ladraba mucho. Bella, que ladraba mucho y hacía su escándalo. Entonces, un día se le ocurrió llevarse al trabajo a Bella. Y una vez que se llevó a Bella, se la llevó y ya, el hombre trabajaba en un lugar de personas exiliadas de la guerra, o sea, ya personas muy viejas de la guerra, que antes habían estado en la guerra. Entonces, él tenía ahí una amiga y varios amigos ahí, pero el jefe siempre había dicho que no podían haber perros ahí. Entonces él llevó al perro y ya lo llevó y ya lo estuvo llevando varios días y a las personas de la guerra les gustaba que él fuera porque él era muy activo, el perro, entonces los hacía felices y siempre le decían que lo trajeran y un día no fue a trabajar él y pues ya. Y todas las personas se pusieron muy tristes porque pensaron que algo le había pasado al perro, pero no.